Hola, ¿cómo están? Muy apreciable audiencia que semana con semana nos acompaña aquí a Políticas Públicas a Debate. Pues hoy tenemos nuestro noveno capítulo que ahora versará sobre el fabuloso e intricado tema de la implementación de políticas públicas. ¿Cómo estás, Ángel Mundo López? Muy bien, Carlos, muy bien. Como dices, este apasionante tema que nos toca el día de hoy, ya avanzando en el ciclo de la política y ahora nos toca ver justamente la implementación, ¿no? Que pues algunos dicen que es la fase más importante, la que puede modificar diametralmente una política, otros, por el Ujú. contrario, la descalifican, pero que justamente tiene tantos puntos a tratar que pues se vuelve muy, muy apasionante por todos los temas que vinculan, ¿no, Carlos? Así es, así es. Y pues qué mejor que empezar en estas fechas decembrinas, antes de que nos toque la vorágine del Buen Fin. Pues ya no dijimos, pero bueno, hoy es 8 de noviembre del 2020. Y pues en efecto, ¿qué te parece si vamos planteando una ruta, Ángel? Una ruta de algunos subtemas de implementación. Eh, pues yo creo que podríamos abordar los puntos de decisión de Prisman y Wildavsky, el mundo del bottom-up de Richard Elmore, y bueno, Prisman y Wildavsky también en este enfoque de arriba hacia abajo, ¿no? El top-down. El top-down, lo, lo, los implementation games de Evgen Bardak, Hill con los recursos, ¿cómo ves? Sí, sí, nada más, déjame, vamos a aprovechar por primera vez, vamos a hacer algo que no habíamos hecho y déjame A ver. aprovechar justo este tema de implementación, como decía, se vincula con otros temas y aprovechar para hacer un anuncio. El día de mañana, lunes 9 a las 5 de la tarde, Ah, claro. el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, un colega de la UAM Xochimilco, del Departamento de Relaciones Sociales, impartirá una cátedra sobre Max Weber, ¿no? Dará una conferencia magistral llamada Modernidad, el debate interminable, entonces que versará algo sobre Max Weber, ¿no? Y pues, qué mejor que hablar de Max Weber el día de hoy, como previo antes de entrar a los teóricos de las políticas públicas, pero para conocer justamente que, pues, la burocracia, que es el elemento primordial, hasta hace unos años se consideraba el elemento primordial de la fase de la implementación, ahora ya sabemos que está abierta la participación de otros sectores, pero que Mm. justamente, pues, la burocracia terminaba adquiriendo este papel tan predominante, ¿no, Carlos? Sí, sí, y ahorita que mencionas lo del evento del profe Ábalos, sí, yo creo que es bastante importante voltear a ver a Weber, porque muchas veces creemos que en política pública no hay antecedentes, no hay antecedentes históricos, si bien es una disciplina bastante nueva. Hay que rescatar el hecho de que Harold Laswell, el iniciador de la disciplina, que bueno, si tú me permites, para muchos está rebasado, para muchos todavía es muy vigente, qué sé yo, ese no es el tema. Pero me parece que Harold Laswell no solamente es un freudiano, es una persona que conoce bien la obra de Carlos Marx, sino que también es un beberiano. Es un beberiano que también dilucida a la política pública dentro de la tensión entre Carlos Marx y Max Weber, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas un poco de filosofía política, creo que los hemos olvidado mucho en la política pública, ¿no crees? Y que yo creo que sobre texto de la implementación, pues habrá que hablar de esto, ¿no? Hay que ¿Cómo ves? recuperarlos porque, como dices, ¿no? Muchos se aventuran, así como se ha aventurado tantas veces a decir tal teoría está rebasada, en la Mm. salsa, perdón que haga mi comentario, pero la salsa ni siquiera se le decretó su fecha de nacimiento y reiteradamente se dice que la salsa se acabó, que está muerta, etcétera. O sea, también, ¿cuántas veces no se ha dicho que tal postura teórica está rebasada cuando a lo mejor ni siquiera la hemos abordado debidamente, ¿no? O sea, el Mm. fenómeno burocrático de Michel Croisier, que retoma o que trata de adaptar justamente ese pensamiento weberiano de inicios del siglo XX para decirnos justamente de cómo se estructuraba este modelo de tipo racional burocrático, que era él, de acuerdo con Weber, que lo único que le falló fue justamente hacer estas predicciones a futuro, pero en donde en la descripción que hacía de este aparato burocrático como fundamental para un determinado tipo de Estado, como sirvió Mm. posteriormente para el establecimiento de los estados de bienestar, pues qué mejor que recuperarlo y que traerlo a colación, ¿no, Carlos?
Sí, oye, yo te quiero hacer unos planteamientos, ¿no? En el argot de la política pública siempre se dice que cualquier política, por más sólida que sea, si tu diseño te lo hizo cualquier premio Nobel de lo que haya sido, la implementación va a fallar. Que por cierto, a propósito, esa es una frase de Eugene Bardak. Creo que se la debemos, como entre otras cosas, a Eugene Bardak, el hecho de que decía que incluso la política más sólida, por más bien diseñada que esté, eh, al momento de llegar a su implementación, tiende a fallar, ¿no? Tú, ¿por qué por qué si la implementación es tan ingobernable? ¿Por qué si el diseño puede ser sumamente elaborado, con recursos, con planeación, con presupuestación, y aún así falla? Pero mi pregunta va más allá de eso. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos un gremio cada vez más creciente de evaluadores, lo cual pues aplaudimos, y también hay mucho interés en los diseños, pero en la parte más caótica, más ingobernable, que es la implementación, no hay, no hay profesionales debidamente orientados a esta fase? Tenemos muchos evaluadores, tenemos, bueno, grosso modo tenemos muchos conocedores de la política pública, ¿ok? ¿Sí? De esos muchos son evaluadores. De hecho, muchos esos son diseñadores que se dedican a la formulación, a la planeación, a la presupuestación, se dedican a hacer reglas de operación, qué sé yo. Pero los operadores políticos de las políticas, ¿por qué ha tenido tanto enemistad con un enfoque profesional adecuado? ¿Tú nos puedes comentar algo al respecto? Pues yo lo único que podría, así a bote pronto, responder es, por no llamarlo de otra forma, Carlos, pues por ignorancia, ¿no? Justo porque se se repite el mismo error justamente que cometen Pressman y Vildavsky al hablar, al darle esta predominancia al enfoque top-down, ¿no? De arriba abajo, en donde tú lo dices, tienes unos expertos diseñadores que te diseñan la mejor política, pero que jamás lo consultan con los que la van a poner en práctica, ¿no? Entonces, déjame ver demasiado osado para enmendarle la plana a Eugene Bardak. Yo no creo que toda política tienda al fracaso inevitablemente, independientemente de que esté muy bien diseñada. Yo creo que el problema es que toda política se tiene que adaptar a las condiciones en las que tiene que operar y que justamente esas condiciones son las que se olvidan de tomar en cuenta los grandes diseñadores de las políticas, ¿no? Hace rato para preparar esta cápsula estaba leyendo justamente a Gil con este tema de los recursos de las políticas. Justamente ella hablaba de cómo los diseñadores lo vincula específicamente al tema de los legisladores, de las políticas que diseñan los legisladores. En algún momento entraremos al debate con Logo y más adelante, Carlos, sobre los cuatro tipos, y específicamente lo Sí, menciono por esto de que Gil luego de mencione Lowe. los legisladores, pero cómo los legisladores siempre tienden a pensar que los implementadores tienen que comprender, que tienen la frase, tienen el diccionario para descifrar las Sí, intenciones que ellos están persiguiendo. Y eso jamás va a suceder así, ¿no? En algún momento Elmore trata de solucionar esta discusión con su enfoque bottom-up, pero que yo creo que termina siendo más una entelequia que algo realmente sí. puesto en práctica, ¿no? O sea, ¿cuándo realmente un diseñador va con los implementadores, con los de ventanilla, con esos a los que siempre se desdeña, los que ni siquiera se les da un saludo al llegar a la oficina, Sí, 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 para ándale. preguntarles qué necesitan para implementar una política, ¿no, Carlos? Entonces yo creo que es mucho soberbia y mucha ignorancia de pensar, de la soberbia de creer que tus órdenes van a ser implementadas tal cual, y la ignorancia de soslayar siempre ese elemento que es el fundamental, ¿no? Y, Claro. antes de pasarte la palabra, ¿no es acaso lo que hace la 4T ya por segunda ocasión, o específicamente Andrés Manuel en segunda ocasión, de que se quiere olvidar de la burocracia y por eso crea un aparato alterno a los cuales sí puede manejar? En su momento fueron las trabajadoras sociales que instrumentaron el programa de la El, pensión para adultos mayores y que ahora son ok. los servidores de la nación. Sí, 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 claro, ¿no? Digo, yo creo que es pues un desconocimiento beberiano, pero sobre todo una forma de apropiarse de la implementación, ¿no? Aunque también los diseños, tu fase de diseño tampoco no es que sea muy clara, ¿no?
Yo quisiera continuar esta argumentación tuya con una pregunta, ¿no? Y luego seguiré con la temática un poco paralela. Pero ¿tú crees que en este momento la disciplina de políticas públicas o el conjunto de disciplinas, porque no nada más es una, son varias disciplinas las que están intrínsecas en la política pública, ¿tú crees que la política pública como unidad está fragmentada? ¿Por qué? Porque en ese caso los diseñadores creen que son la variable independiente, que son los políticos que diseñan y que los administrativos que tienen que implementar pues son menos que ellos, ¿no? Y que por lo tanto la parte difícil, complicada es la mía, la del diseño. Y que como yo diseño, pues cualquiera puede implementar, ¿no? Y lo mismo pasa con la evaluación, ¿no? La evaluación crecientemente quiere tener mucha injerencia, se repite por todos lados, ¿no? Desde hace un par de años por lo menos, que la evaluación debe de ayudar a fortalecer la mejora de la toma de decisiones, qué sé yo, ¿no? Mayor y mejor participación de la evaluación, ¿no? Como aprendizaje, como utilidad, como insumo, bla, bla, bla. Pero entonces, a mí me parece que seguimos viendo una fragmentación, que desde mi fase de la política pública, que yo sí domino, en la cual sí me especializo, eh, pues todo el mundo cree que es la principal, ¿no? Entonces, el evaluador va a pensar que la evaluación es lo indispensable para la corrección de la política pública. El diseñador va a pensar que su diseño es lo indispensable para la política pública. Pero entonces, ¿por qué no tenemos un gremio de implementadores, por ejemplo? Y eso lo dejamos a una burocracia cada vez más informal, que como tú dices, en este momento la 4T incluso se hace un aparato administrativo paralelo a la burocracia para que opere este tipo de programas, ¿no? Entonces, yo no sé si esta fragmentación yo no sé si hay una fragmentación de la disciplina, que cada quien se está yendo con su subfase por donde quiere. Los evaluadores están por acá, los diseñadores por acá, los que hacen reglas de operación por acá, los que hacen términos de referencia están por allá, los que quieren adaptar a los ODS están por acá, los del enfoque de derechos por allá, etcétera. ¿Será que estamos hablando de una disciplina fragmentada o serán las personas? ¿Tú cómo lo ves? Yo iba a ser más aventurado, Carlos, cuando decía si la disciplina está fragmentada. No se encuentra fragmentada incluso cada una de las subfases y ni siquiera por algo tan loable, por llamarlo de alguna manera, como un choque de paradigmas. O sea, vamos a pensar evaluadores que estén enfrentados cuantitativistas con cualitativistas. O sea, yo creo que ya ni eso, sino que justo hasta entre los cualitativistas están tan fragmentados que por eso, si tú lo has visto, Carlos, bueno, tienes conocimiento. Ahora, los evaluadores cada vez más, y perdón, van a pensar que nos estamos desviando hacia el tema de la evaluación y eso es para más adelante, pero el ejemplo es este. No cada vez es más recurrente que existan conferencias en los foros de evaluación en donde se realza el sentido de para qué sirve la evaluación, para la mejora o que la evidencia es importante. O sea, cuando todavía después de tantos años de Sí, práctica, sí, todavía estás tratando de reafirmar los inicios o los valores lo primordiales de cada evidente, ¿no? subfase, lo evidente. No es un indicio justamente de esta fragmentación. Entonces, Claro. a los evaluadores, ¿qué les importa? Y perdón, la implementación o los procesos es lo que menos les interesa, ¿no? O sea, estamos más enfocados en evaluar diseño o en evaluar resultados o en evaluar impacto, ¿no? En el diseño están más preocupados por diseñar la estrategia, incluso por encima de identificar el problema público. Entonces, Sí, ese soslayamiento de los implementadores yo creo que es lo que termina afectando tanto y por eso, pues ahora sí, recuperando a Barda, por eso toda política pública va a tender a fallar cuando te olvidas del elemento primordial que es el que te va a poner en práctica, ¿no? El maître nous de la política pública. claro, claro. Y tú ya mencionaste, me parece, creo que dos elementos importantes. Estás hablando de las características de los implementadores en relación a las características de un programa. Entonces tenemos las características de un programa que se vinculan a las características de unos implementadores, pero en esa tesitura, ¿dónde dejamos, por ejemplo,
podemos cerrar esos dos extremos de A y B, de las características del programa, las características de los implementadores, y lo podemos cerrar el triángulo con un punto de las características de los beneficiarios o de las poblaciones beneficiarias, de las personas que reciben programas sociales. ¿No te parece que podría ser un interesante debate inicial, por supuesto, muy general, para abordar la complejidad que está alrededor de la implementación de la política pública, ver esa triada entre las características del programa, entre los implementadores, o entre las personas implementadoras y las personas que reciben apoyos? ¿No te parece que cada una ofrece diferentes puntos de ensamblaje, una con la otra, que explica la complejidad del tema de la implementación, o qué otras cosas podríamos incorporar en esa hipotética triada? Que digo, ya muchos autores la han abordado, pero me parece que no la hemos agotado, ¿no? Se dice que estamos ya en una tercera, cuarta generación de implementación, pero yo honestamente veo que no hemos superado los dilemas todavía de la primera generación, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta triada? Sí ofrece puntos de encuentro, de desencuentro, hablar de características del programa, personas que implementan y personas que reciben, que son beneficiarias del programa. ¿Se podría concebir como objeto de estudio esa triada? ¿Qué faltaría? ¿Qué sobraría? ¿Qué está superado? ¿Cómo lo ves, Está Ángel? muy lacaniano esa propuesta, ¿no, Carlos? O Ah, sea, así es como muy lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? De estas tres sí, fases. sí, puede ser. Es curioso cómo cada vez hablamos de más participación, de mayor inclusión, pero terminamos siendo ¿En cada vez dónde? más excluyentes, ¿no? O sea, Ay, hace rato preguntábamos, ¿cuándo se le pregunta al operador qué es lo que necesita? La otra, ¿cuándo le preguntamos al beneficiario qué es lo que necesita para satisfacer sus necesidades o para qué es lo que necesita para que le garanticemos sus derechos, ¿no? Como, bueno, lo que tendría que hacer el gobierno. Entonces, yo creo que, así como tú lo dices, yo refrendo, coincido completamente de que cada vez se habla de más y más uh-huh. propuestas innovadoras para los estudios de la implementación, pero realmente alcanzamos ya a superar la ¿Dónde? primera propuesta de Pressman y Vildavsky. Yo creo que lo que tenemos son meras adaptaciones, meras Uh-huh. puestas al día de aquel planteamiento originario, que por eso insisto, cuando dicen que ya está superado, hay que hacernos la pregunta, ¿realmente ya terminamos de entender aquellas Uh-huh. propuestas originarias? Yo creo que no, yo creo que es importante vincular estos tres aspectos, ¿no? Diseñadores con Sí. implementadores y por supuesto los, eh, con los beneficiarios, porque ¿qué sucede cuando el beneficiario no está convencido del programa, no, Carlos? O sea, si hemos hablado de estas propuestas de la tiranía de la oferta, hemos hablado de las propuestas del el ascenso democrático, pero realmente estamos conscientes o, como diseñadores, como estudiosos, le hemos ido a preguntar a la sociedad qué quiere o qué necesita para que las brechas de su bienestar entre el ideal y lo que están padeciendo se puedan acortar. Yo ponía hace Uh-huh. poco un ejemplo, Carlos, de qué es lo que sucede con una política tan loable como, por ejemplo, esto que se acabe con la ablación de los genitales Uh-huh. de muchas comunidades en Sí, sí, África, ¿no? sí. O sea, Sí, sí. ¿quiénes, ¿quiénes son los que boicotean primordialmente la implementación de la política? Pues los propios Los receptores, locales. ¿no? Los líderes locales que se oponen a que Sí, sí, las sí. mujeres no sean mutiladas, ¿no? Que puedan preservar sus condiciones de integridad y entonces hay que consultar a implementadores, hay que consultar a la propia población sobre las políticas, sobre cómo se podrían mejorar y qué servicios Sí, sí, de sí. mejor manera ofrecer, ¿no, Carlos? Pero claro, pero fíjate que yo ahí entro, esto me da pie para otro punto, para debatir otro punto, que creo que muchas veces y ya vamos cerrando, eh, me parece que muchas veces los análisis o las elaboraciones o las valoraciones de la implementación, ¿no? Este, Muchas veces creo que se están reduciendo a ver a la implementación como un diagrama de flujo, como si esto fuera, como si esta herramienta gerencialista que viene de la administración privada fuera la solución
a la correcta implementación de la administración de lo público, ¿no? A mí me parece que se nos están yendo más temas, pero, pero lejos de que el diseñador le pregunte al, 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 al al beneficiario del programa, que el implementador le pregunta al evaluador qué ha encontrado, mientras no hayan estos campos, decir, estos puntos de encuentro, me parece que estaríamos fragmentando cada vez más esto y haciendo una torre de Babel. Estamos haciendo de la política pública una torre de Babel, porque cada quien se siente a su nivel experto y cree que los demás son su variable dependiente. Pero creo que se nos está yendo mucho el tiempo, muy rápido, Ángel. Pues hay que proponer un segundo programa de implementación, ¿qué te parece? A mí me parece muy bien porque dejamos fuera algunos temas a ahondar un poco más en la propuesta de Sí, Pressman, de Vildavsky, de Bardak y lo de los juegos de Bardak, ¿no? O sea, no podemos sí, dejar, sí, no sí. podemos soslayarlos, pero sí me parece muy bien dejarlo para más adelante, Carlos, y nada más añado a tu comentario. No estamos yendo a contracorriente por esta fragmentación a la propuesta del propio Laswell, en donde decía que teníamos que establecer más vasos comunicantes entre las distintas disciplinas para otra vez empezar a aislarnos. Por eso te digo, cada vez hablamos más de inclusión y creo que cada vez tendemos más barreras para excluirnos mutuamente y no entrar en colaboración con el resto de los sectores o el resto de las disciplinas, ¿no, Carlos? Entonces, pues Va. me parece que yo creo que aquí le podemos cerrar justo para Sí, no tomarnos más no tiempo, alargar. para no perder el interés de la audiencia. Y la siguiente semana regresaríamos justamente al tema de la evaluación y para ir terminando con esa primera Perfecto, temporada perfecto. y pasar después al tema de la evaluación, que también tenemos mucho que decir por ahí, ¿no, Carlos? Muy bien, muy bien. Pues yo quedo encantado con esta plática, con esta charla, con todo lo que empezó a salir. De repente fue mucho. Teníamos ahí un listado de cosas, pero de repente empezó a salir muchas cosas. Y sí, requerimos de un segundo programa. Y pues invitamos a todos a que le sigan dando likes por todas las plataformas y las redes sociales en las cuales se ve y se escucha este programa. Y pues agradecerte, Ángel Mundo, y pedirle a la audiencia que no deje de vernos para la próxima, la segunda parte de implementación, ¿no? Pues que tengan todos un muy buen inicio de semana y nos vemos pronto. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, chao. Chao.